Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a El texto en su contexto, este espacio que nos hemos apartado en Logos FM y estamos empezando a subir todos estos archivos a nuestro canal que se llama Guillermo Álamo Teología y Reflexión, a una carpeta que se llama justamente El texto en su contexto. Así que atenti, estamos subiendo en masa todos los archivos que tenemos de nuestros encuentros nocturnos en Logos FM. Nos proponemos, decía, charlar, analizar e interpretar juntos las escrituras, ver en qué podemos ser de ayuda en cuanto a situar cada texto en su momento histórico. Si hay alguna cuestión terminológica o lingüística, recordamos que estamos ante traducciones de la palabra de nuestro Dios. La palabra originalmente fue redactada en lo que estamos leyendo ahora en hebreo y arameo. Ya entramos en la era de la hegemonía del arameo en Oriente Cercano, así que algunos de los textos que vamos a leer están también en arameo. En cuanto al momento histórico que estamos repasando juntos, tratando de eliminar todo ruido, todo obstáculo, toda barrera cultural que pueda llegar a dificultarte la lectura de la palabra, porque de eso se trata. Se trata de que leas la palabra, que tengas tu encuentro cotidiano con las escrituras junto con nosotros en Logos FM. Estamos en el momento donde empieza a reconfigurarse la vida de los israelitas después de volver del exilio en Babilonia. Ya habían pasado los 70 años después de la caída de Jerusalén, de la caída de Judá, del reino del sur. Los hebreos estuvieron 70 años, como había profetizado el profeta Jeremías, y ya se está por emitir la orden de regreso. De eso vamos a hablar hoy, y se está por cumplir una de las cosas que decía Moisés, cuando dice: cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, todas estas bendiciones y maldiciones que puse delante tuyo, cuando te arrepientas de en medio de esas naciones donde yo te voy a expulsar, cuando te conviertas a Dios, a Yahvé tu Dios, y obedezcas su voz, yo te voy a hacer volver a vos y a todos tus cautivos, y voy a tener misericordia de vos, y te recogeré de entre todos los pueblos a donde yo mismo, Yahvé tu Dios, te haya esparcido. Aunque tus desterrados estén en las partes más lejanas del cielo, de ahí yo, Yahvé tu Dios, voy a ir, te voy a recoger y te voy a tomar. Y te voy a hacer volver a tu tierra, a la tierra que heredaron tus padres, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, la tierra prometida. Se está por cumplir esta palabra justamente escrita por Moisés, emitida allá por el 1400 antes de Cristo, hace muchísimo tiempo. Ya habían pasado cerca de un milenio hasta que esto se empieza a cumplir. Así que vos fíjate cómo la palabra de Dios, en advertencia, en aviso, en admonición, se transforma en una profecía que se cumple de una manera muy concreta y de un modo tan extraño como el que vamos a empezar a narrar. Arrancamos con el libro de Esdras, en el texto en su contexto. Poco podemos decir sobre el autor del libro de Esdras. Es tradicional, vino siendo tradicional atribuírselo al propio sacerdote Esdras, que aparece narrando en primera persona en algunos momentos, después vuelve a la tercera persona, pero la verdad es que no hay muchas pruebas que permitan poder adjudicárselo sin sombra de duda. La verdad es que el texto no dice: yo, Esdras, escribo estas cosas, por lo tanto, son especulaciones. El texto en sí no nos aclara nada. Incluso hay una cierta tendencia a ver una continuidad entre Esdras y Nehemías, y también entre Primera y Segunda de Crónicas, que veníamos repasando juntos en nuestros análisis anteriores, y estos textos que te menciono, si bien claramente no son salidos de la misma pluma, por lo menos no se puede decir que Esdras y Nehemías hayan salido del mismo autor, pero ya te digo, hay teorías y hay tradiciones que sostienen que hay una cierta familiaridad temática, retórica y ciertos modismos que por lo menos permiten situar a los autores o el autor en una época circunscrita y determinada. Estamos en el año 538 a.C. Se empiezan a cumplir estos hechos que vamos a narrar desde ahora. Dice la Biblia que se tenía que cumplir la profecía de Jeremías de que solo 70 años,
Solo 70 años iba a durar el cautiverio de los israelitas en castigo por su idolatría profunda e incurable. Por lo menos en su tiempo pareció serlo así. Entonces dice que Dios despertó el espíritu de Ciro, el emperador persa, que ya se había impuesto y había derrocado el poderío asimismo imperial de los babilonios, de los caldeos. Expresa Ciro en un decreto, ordena que el pueblo de Dios suba a Jerusalén. Esta expresión subir a Jerusalén es muy hebrea, pero no importa. Dice, y le reconstruyan el templo a Dios. Así que convoco a todos los demás pueblos de cercanía, de por ahí, de alrededor de la zona donde van a edificar el templo, que ayuden a los hebreos con dinero y ganado y toda clase de materiales. Así que esto le fue encomendado al principal de Judá, que se llamaba Sesbazar, a los principales de Benjamín y de Leví que entraron en acción. Y recibieron una munificente, una generosa ayuda de los pueblos de alrededor, que fue voluntaria, aclara el texto. Fueron ofrendas salidas del corazón de ellos, y esto es, por cierto, lo que están esperando los hebreos para hacer el tercer templo, que haya una especie de unanimidad internacional en torno a la necesidad de hacer el tercer templo y colaboraciones munificentes y voluntarias de parte de los Goim, de las naciones, incluidos también los palestinos. No sabemos si eso se va a dar, pero por lo menos te quiero contar qué es lo que están esperando para hacer ese tercer templo que el Nuevo Testamento aclara que en algún momento se va a levantar. Volvemos al 538 a.C. Ciro devolvió todos los utensilios que Nabucodonosor había sustraído del templo y había instalado en sus lugares paganos. Dice que 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata. En total, 5400 utensilios hechos de metales nobles fueron devueltos a los hebreos. Impresionante cómo todo coincide cuando Dios tiene una determinada voluntad respecto de su pueblo. No se puede vencer el propósito de Dios. Cuando va en serio, va en serio. Solo nos queda creer y obedecer. Y Él hace. Ya me estoy anticipando alguna conclusión, ¿no? Bueno, el segundo capítulo habla de la cantidad y de los números de los que fueron emigrando nuevamente hacia la tierra prometida desde Babilonia esta vez, desde Oriente esta vez, desde orillas del río Éufrates en esta ocasión. La legitimidad de la presencia hebrea se basa en estos registros. No hay ningún otro pueblo que tenga en su favor documentos que certifiquen su presencia desde tiempos tan remotos como los que estamos hablando, 538 a.C. Hay ciertas evidencias arqueológicas de que nunca hubo en Israel tanta población como en el siglo V a.C. Esto para sostener también los reclamos de legitimidad y la veracidad del texto que estamos analizando juntos, el libro de Esdras, capítulo 2. Se encontraron también algunos sacerdotes y algunos levitas que no cumplían con los requisitos genealógicos, que no se sabía si realmente eran de pura sangre, así que dijeron, vamos a esperar a contar con sacerdotes que tiren las famosas piedritas para consultar a Dios, de echar suertes para que Dios respondiera por sí o por no, que eran estas piedritas Turín y Umim. La importancia de consultar a Dios. Esto también es válido al Nuevo Testamento. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, no tenemos que tirar Turín y Umim. Pero hay que consultar, cuando hay decisiones importantes que involucran valores eternos especialmente, en especial cuando un dirigente de la iglesia tiene que designar personas, tiene que delegar algunas de sus funciones en gente responsable, debe consultar a Dios para que Dios le responda y Dios le va a dar una respuesta monda y lironda. El requisito para ser sacerdote o levita no era solamente el deseo de ejercer la función, sino que había que pertenecer al registro genealógico. Uno tenía que tener, hoy diría, no con el lenguaje de los criadores de caballos o de perros, había que tener cierto pedigrí sagrado para esto. Y en el Nuevo Testamento hay requisitos, ya nos vamos a ocupar de eso en la conclusión. No basta solo con el deseo, tampoco ahora, Unos 50.000 varones, detalla el texto, sin contar con siervos, ni con mujeres, ni con niños, emprendieron el retorno en esta primera oleada. Fueron oleadas, no fue un proceso absolutamente
cuadriculado. En la historia tendemos a simplificar mucho, ¿no? Hablamos de la caída del reino del norte y después resulta que Ezequías invitaba a los del reino del norte a participar de un acto cúltico. ¿Cómo? ¿No era que había caído el reino del norte? Sí, pero la caída no aconteció de una manera tan cuadriculada como uno tiende a imaginárselo cuando hace, por ejemplo, un esquema de tiempo. Bueno, fueron oleadas, fueron determinados momentos. Esta primera oleada de retorno es encabezada, como decimos, por todo este grupo, presidido desde el aspecto sagrado por Jesúa o Josué y Zorobabel. Todos los hebreos empezaron a hacer ofrendas destinadas a restablecer el templo y fueron ofrendas voluntarias. Hoy en día hay mala prensa alrededor de que las iglesias quieran tener un templo físico. Bueno, hablamos también de que se veía con muy buenos ojos en el texto, se alababa en el texto que se sostuviera en tiempos de los últimos reyes de Judá, que se sostuviera a los levitas y a los sacerdotes con sus familias, siendo así que ahora ese ojo envidioso del hombre pagano, del hombre no santo, digamos, no consagrado a Dios y con un corazón muchas veces carnal y egoísta, mira con malos ojos que los predicadores de Dios y sus familias sean sostenidos por las ovejas. Bueno, algunas cosas los hebreos nos pueden dar cátedra hasta el día de hoy. Todo esto ocurrió en el 538 aproximadamente antes de Cristo. Así que hay lecciones que por lo antiguas que son deberían dolernos el doble. A nuestro tiempo tan paganizado, tan secularizado dirá alguno, ¿no? Para suavizar las palabras. Jesúa y Zorobabel entonces fueron los que presidieron este regreso, edificaron un altar, lo hicieron con mucho cuidado, lo colocaron sobre su base, dice, con temor de ser hostilizados por los pueblos de alrededor, obviamente. Esto de estar apartados, que es una exigencia normal de la escritura bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, suele generar en la gente resistencias, hostilidad, miedo, desconfianza. Pero es un imperativo que circula a lo largo de la Escritura. Me seréis un pueblo santo, dice Dios. No tenemos el deber, ni siquiera el permiso, de mezclarnos en demasía con la gente que no profesa temor de Dios. Ir a ellos es un imperativo para los cristianos ahora para predicarles, pero no convivir con ellos ni rendir culto con gente incrédula. No, se tienen que convertir. No ecumenismo, ¿me entendés? Vamos a ser más concretos. Así que empezaron a ofrecer sacrificios sobre este altar hecho de manera disimulada, recatada y apresurada. Ofrecían sacrificios a la mañana y a la tarde. Corriendo las semanas y los meses empezaron a agregar otros tipos de rituales y de sacrificio, por ejemplo el sacrificio continuo y las ofrendas voluntarias, y sumaron también los holocaustos, sin haber echado todavía los cimientos del templo, cosa que se va a empezar a narrar desde las líneas siguientes. Le pagaron a albañiles y a constructores y también le pagaron a gente sidonia y de Tiro para que envíen madera desde el Líbano hacia el puerto de Jope para poder empezar a hacer la obra del templo. Ya se iba en serio, con el liderazgo de Jesúa y Zorobabel, en principio un liderazgo fuertemente sacerdotal. La cuestión civil se va a narrar más bien en el libro de Nehemías. Ya vamos a llegar, estamos ahí. 2 años después se convocó a los levitas de más de 20 años para que presidieran y arengaran y sostuvieran el curso de la obra. Había, como decimos, gente de Judá y Benjamín, sobre todo trabajando en la obra, pero los que tenían que estar a cargo tenían que ser los sacerdotes. Es una obra sagrada, es un templo. El líder, como decimos, es Zorobabel y también Jesúa acompañándolo. Se echó el cimiento. Mientras transcurrían constantes alabanzas y júbilo del pueblo, alabanzas también presididas y ejecutadas por los levitas que tocaban toda clase de instrumentos de música, mientras todo el pueblo con enorme júbilo cantaba: alaben a Yahvé, a Dios, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y se mezclaban los llantos de los ancianos que habían llegado a ver con sus propios ojos el templo de Salomón en su último esplendor y antes de ser derrumbado por los babilonios, viendo las bases, viendo los cimientos que se estaban echando de este segundo templo, prorrumpían en un llanto de añoranza de lo viejo y decepción ante lo nuevo, mientras los gritos de alegría de los más jóvenes resonaban de manera simultánea. Una pregunta que dejo acá picando para nuestro cierre:
¿Qué llanto tenía razón? El capítulo 4 cuenta que empiezan a surgir enemigos alrededor. Le proponen a Zorobabel: y si nos unimos a construir con ustedes, miren que adoramos al mismo Dios, nosotros fuimos enviados acá por aquel rey de Asiria. Respuesta de Jesúa y Zorobabel: no, muchachos, no nos conviene unirnos, tenemos que edificar nosotros solos. Este imperativo de estar separado que te decía recién es una de las claves de la subsistencia del pueblo hebreo y la subsistencia de la iglesia también. Hay algunas cosas en las que no nos tenemos que unir a nadie. Por eso uno mira con tanta extrañeza algunas iniciativas políticas que son tan multifacéticas, tan multicolores, donde los cristianos quieren sentirse en vecindad y respaldo de gente que no profesan en absoluto la fe de Jesucristo. Suma eso. Según esto no nos conviene, dice acá Jesúa y Zorobabel. No pudieron por la persuasión, empezaron con las presiones y las amenazas. A las amenazas y al tratar de inspirar temor, sumaron el soborno a muchos funcionarios persas. Ya era el nuevo imperio. Así que durante Ciro no se pudo reconstruir el templo, no se pudo darle continuidad a la reconstrucción. Así que Artajerjes, toda esta gente, todos estos principales sobornados por los pueblos enemigos de Israel, le escribieron una carta a Artajerjes, el emperador. Los hebreos son gente mala, son rebeldes. Mira, no van a pagar impuestos, nosotros somos funcionarios, vivimos del erario público. O sea, te estás atacando a vos mismo si dejas que esta gente siga edificando. ¿Por qué no lees en los libros de memorias, oh rey? ¿Quiénes son estos? Son gente mala. Que no reedifiquen su ciudad, o si no, del otro lado del río, olvídate de que te obedezca a alguien. Más o menos le decían esto. El argumento de ellos apuntó a la fama, que era cierta, del pueblo de Israel de ser un pueblo con grandeza y con autonomía. Lo presentaban de otra forma. Decían, son rebeldes y malos, ¿no? Artajerjes buscó en las crónicas, en las memorias reales, y dijo, es verdad, son gente rebelde y sediciosa, o sea, autónomos. Nosotros en aquel tiempo les llegamos a pagar tributo a ellos, así que cesen la obra del templo hasta nueva orden. Y aplíquenlo rápido, les manda decir Artajerjes, o sea, todas las intrigas surtieron efecto y la obra se interrumpió con poder y violencia durante muchos años. Cuenta el texto que hasta el segundo año de Darío, rey de Persia, no se pudo reiniciar la construcción del templo, del segundo templo de los exiliados que volvían de Babilonia. ¿Qué tal? Dio resultado al final toda esta combinación de estratagemas, amenaza, intimidación y sobornos. Conclusiones para nosotros, llegamos hasta el capítulo 5 de Esdras hoy en nuestra lectura. Primero, la soberanía de Dios. Cuando Dios está en control y quiere que algo se haga, moviliza aún grandes fuerzas cósmicas, cuanto más a un poder imperial. Dios está en control de todo, movilizó el espíritu de Ciro, que era prácticamente el dueño de Oriente Próximo. Logró que los hebreos recuperaran todos los instrumentos. Dios es soberano, Dios es el dueño. A veces hay que llorar en el hombro adecuado cuando no nos salen las cosas. Cuando sentimos que algo es de Dios o sabemos que algo es de Dios, hay que llorar en el hombro que corresponde. Dios todo lo puede, no tiene límites. Nosotros sí, pero Él no. Los requisitos de los sacerdotes y los levitas ya los vimos. Tenías que estar incluido en una lista genealógica y cumplir una serie de requisitos que veíamos en Levítico de tipo físico. No tener defectos, ni ningún problema anatómico, ni ninguna extremidad que mida más de lo que corresponde, ni menos de lo que se debe. Los requisitos para ser un hombre de Dios y un líder de la iglesia, una persona con responsabilidad sobre las almas, incluyen el tener el deseo de servir. Pero no se queda en eso tampoco, no es liberalismo, acá vale todo, no. Tenía que ser una persona sobria, o sea, una persona que no viva, digamos, de una manera escandalosa, ni que no busque enriquecerse, que sea hospedador, que sea una persona dispuesta a hacer el bien a los demás, que no sea agarrado, diríamos hoy, que no sea amarrete, que sea templado, que no reaccione de manera irascible ante la menor provocación,
Que sea una persona con una buena vida personal en lo sexual, o sea, monógamo, o soltero, o y casto, o monógamo, pero de ninguna manera un divorciado o recasado. Dice, marido de una sola mujer, que sea apto para enseñar, que no tenga un trato demasiado cariñoso con las bebidas alcohólicas y que tenga una buena fama entre los que no creen desde que se convirtió al Señor. Persona que se convierte a Dios y lleva una vida indecente no es apta para ser pastor nunca más en su vida, porque ya tiene mala fama, ya no puede reparar esa situación. Y otra más que me estaba dejando en el tintero, no puede ser alguien recién convertido, tiene que tener un proceso de maduración y de años detrás. Los años no hacen la madurez, pero la madurez no viene sin los años. Esta es una ley de la vida también. Tercera conclusión de nuestro El Texto en su Contexto de hoy: las ofrendas a la casa y el sostén a los levitas. Esto ya lo vimos, ya lo dijimos, así que solamente lo reiteramos. Esto era una regla para el Antiguo Testamento y entendemos nosotros que también lo es para el Nuevo. Largos textos de parte del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dan testimonio de que tenemos que sostener a los siervos de Dios como pueblo del nuevo pacto. Los llantos diferenciados, los que lloraban de tristeza por lo que habían visto y lo que veían ahora, comparándolo desfavorablemente con lo que ya no era. Y la gente que gritaba de júbilo. ¿Quién tenía razón? En términos estrictamente materiales, los ancianos tenían razón, porque venía con mucha modestia el segundo templo. Seguramente sus proporciones eran más reducidas, estaba rodeado de ruinas, no había unos majestuosos muros alrededor. No había oro ni toda la abundancia de que Salomón gozó para edificar el primer templo. Pero en el segundo templo se paseó el Creador de todas las cosas hecho hombre, Jesucristo. Así que, ¿cuál de los dos templos tuvo más gloria? ¿Qué llanto tenía razón? ¿El llanto de felicidad o el llanto de añoranza de lo viejo? Muchas veces lamentamos cosas sin saber que lo que viene es muy superior a veces. La fama usada en contra es algo absolutamente sensacional y bueno, el diablo también desenvuelve sus estratagemas, ¿no? Ya hablamos un poco del tema de las estratagemas. Cuando alguien hace cosas buenas, grandiosas, grandes para Dios, todo eso puede ser vuelto argumentativamente contra la propia persona. Pero cuando Dios está detrás no hay excusa. Y se van a levantar hombres que van a decir por qué cesaron en la reconstrucción del templo. ¿Por qué un mero poder civil y terrenal nos impidió y nos bloqueó de obedecer una orden dimanada del Dios de los cielos? De todo eso nos vamos a encargar en nuestro próximo audio. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo análisis. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a El Texto en su Contexto, este espacio que hemos reservado en Logos FM en el aire de nuestra radio para reflexionar acerca de las Escrituras, para analizarlas, para relacionarlas con su tiempo histórico. Estamos repasando juntos hechos que tuvieron lugar en el 538 a.C., así que nos separan 2500 años de los hechos que estamos narrando. Es absolutamente sensacional. 2521 años aproximadamente nos separan de estos tiempos que estamos narrando juntos. Tiene que ver con un pueblo, el pueblo escogido de Dios, que refleja en sus vicisitudes y acontecer histórico los desafíos que seguimos afrontando la gente piadosa y las actitudes normales de todo ser humano, incluyendo también los incrédulos, los fluctuantes,
los que no saben bien a qué atenerse, los que dudan de la palabra de Dios, siempre los hubo, siempre los habrá, hasta que se termine de cerrar este ciclo histórico grande, que es el comprendido por las palabras bíblicas desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es nuestro trayecto, eso es lo que nos propusimos leer juntos en este lugar que hemos denominado el texto en su contexto. Así que acompáñanos, la idea es que leas la Biblia, que abras ese texto, ese papel de arroz, o esa aplicación, o ese archivo PDF, o lo que sea, el formato en el que tengas la escritura, que nos acompañes y juntos leamos la palabra de nuestro Dios, que siempre trae fruto. Primera aclaración que quiero hacer, ya es una digresión, pero no existe la palabra de Dios sin fruto. Mentira que hay una palabra logos que no produce fruto, que es una mera palabra intelectual. Mentira. Siempre la palabra produce fruto. Esto lo dice la palabra de nuestro Dios en el profeta Isaías. Siempre la palabra cumple la misión que Dios le encomendó. Así que no te tragues ese cuento de que la palabra se divide en la palabra logos y palabra rema. Eso es un invento de algunos teólogos que, tienen mucho tiempo libre y no saben utilizar bien los conceptos. En la Biblia nunca se diferencia de tal manera palabra sin efecto y palabra con efecto. Siempre se enfatiza que la palabra produce efecto. No hay tal cosa como palabra que recibimos de manera meramente intelectual. Siempre la palabra cumple su propósito. Lo que sí, no sabemos cuál es. Somos humanos, ignoramos cuál sea el propósito que cumple en cada caso. Ahora sí, estamos examinando el regreso de los hebreos a la tierra prometida y los primeros intentos por reconstruir el templo en Jerusalén se ven obstruidos. Del año 538 hay que esperar hasta el 520, hasta que se retoman los trabajos de reconstrucción del templo. Esto ocurre por impulso de dos profetas levantados por Dios, que tienen cada uno de ellos sendos libros en la Biblia, que fueron Ageo y Zacarías, que impulsaron a estas figuras religiosas Zorobabel y Jesúa, las figuras religiosas de la primera hora del regreso de los israelitas a la tierra prometida. Exhortaron con energía a los principales a reedificar la casa de Dios. Esto es interesante de tener en cuenta porque ya entran en juego potencias extranjeras intercediendo para que se retomen los trabajos en el templo de Jerusalén. Dios quiere separación entre iglesia y Estado, pero no un Estado que se proponga interferir en las funciones de los piadosos, de los sacerdotes, del estamento sagrado, digámosle así. Ahora no existe tal cosa como un estamento sagrado, pero digamos, a fines de entendernos, la iglesia no debe aceptar intromisiones de parte del Estado, no debe aceptar interferencias. Tampoco en aquel tiempo se debía permitir nada como eso. Se pusieron pues manos a la obra los hombres principales de Israel, los levitas y los sacerdotes. De nuevo aparecieron dos funcionarios dependientes del imperio de aquel tiempo, que eran los persas, como decíamos, los persas que con Ciro dieron la orden para que los hebreos vuelvan. 18 años después, funcionarios de este mismo estado le dijeron a los hebreos que reconstruían que quién los había autorizado. De hecho, preguntaron también los nombres de los responsables de esta obra que se estaba empezando a hacer a todo vapor. Los hebreos respondieron, entonces ellos le escribieron una carta a Darío, estos funcionarios persas, que era ya el emperador, ¿no? Le dijeron, mirá, a toda velocidad los hebreos están reedificando su templo. Preguntamos los nombres de los responsables y ellos, ¿qué nos respondieron? Que somos siervos del Dios del cielo, que nuestros padres hicieron enojar a Dios. Así que fuimos transportados todos nosotros a Babilonia, pero después Ciro dio una orden y dispuso que los utensilios fueran repuestos al templo a través de Sesbazar, un gobernante que fue levantado de parte de los hebreos. Así que nos dijeron que averiguáramos esa orden que estaba archivada en los tesoros del rey. Así que cuenta el capítulo 6 de Esdras, que sucedió que se encontró en Acmeto, en la región de Media, el documento en cuestión donde se detallaba la orden de parte de Ciro. Orden para reedificar la casa de Dios, que sea una casa firme, que tenga 60 codos de altura, que sea hecha en piedra y en madera de manera muy sólida, que sean devueltos los utensilios de la casa de Dios en Jerusalén. Todo esto decía el texto de Ciro, que como decimos,
había sido emitido 18 años antes, cuando se había comenzado por primera vez la reconstrucción. Así que Darío, habiéndose encontrado con este documento que confirmaba las posturas de los hebreos, ordena a estos funcionarios que habían interpuesto la objeción, que se llamaban Tatnai y Setar Boznai, que dejaran hacer la casa. Y les dio una orden imperativa: aléjense de esa zona. Y que de nuestro erario, del dinero público, del dinero del Estado, se dé el dinero para que la obra prosiga y llegue a buen término. Y si necesitan sacrificios, ofrendas, háganlos y pídannos. Que oren por mí y por mis hijos, dice el rey Darío, el emperador de ese momento. Y si a alguno se le ocurre modificar este decreto, que sea colgado en un madero y su casa se transforme en un muladar. Empieza a aparecer la idea del castigo a través del madero. Estamos en el 520 a.C. y ya se menciona la crucifixión como un método de castigo para los sediciosos. Digo, porque hay algunas cosas y algunos fenómenos históricos que uno dice, ¿cómo empezó esto? Otro detalle interesantísimo a tener en cuenta es la diferente actitud de los persas ante la religión y la cultura de los pueblos sojuzgados que caían bajo su dominio. Ya no era la idea, como en Asiria o en Babilonia, destruir, aniquilar las divinidades de los pueblos sojuzgados, sino permitirles que vivan en su territorio y permitirles que ejerzan sus ideas sin ser perturbados ni obstruidos en el desarrollo de su vida nacional. Esta idea va a ser llevada a su mejor expresión por los griegos de Alejandro Magno más adelante, y después por todos los imperios que han seguido, incluido el Imperio Romano, que edificó ese templo, el Panteón, donde eran alojadas las divinidades de todos los pueblos por ellos sojuzgados. Así que esta nueva postura, este nuevo talante laicista y liberal respecto de la religión, este nuevo talante, diríamos hoy, ecuménico, empieza a formarse desde los persas, que permiten a los judíos reedificar su templo, y hasta impulsan, fomentan, financian la reconstrucción del templo. Se termina la obra entonces en el 6º año del rey Darío de los persas. La dedicación tiene lugar con gran gozo, se sacrifican 100 becerros, 200 carneros, 4000 corderos, y también se ofrecen en expiación 12 machos cabríos, uno por cada una de las tribus de Israel. De pasada, esto del mito de las tribus perdidas, siempre los hebreos consideraron que estaban presentes las 12 tribus, más allá de que políticamente las 10 tribus del norte fueron arrasadas por los asirios y llevadas en cautiverio. Nunca se dejó de considerar que seguían siendo parte del pueblo, aunque estaban mucho más diezmados que los de Judá, que las 2 tribus de Judá restantes, ¿no? Sin contar a los levitas entre las tribus, también por razones políticas. Pero bueno, digamos, Benjamín, Judá y los levitas. Dice que se restableció un sistema de culto con turnos y clases de levitas y sacerdotes, todos en su tiempo, todo planificado y todo como había sido organizado en su forma más acabada por el rey David. Se ofrece también una Pascua absolutamente nacional de todos los que estaban regresando hacia la tierra prometida. Dice que se ofreció exactamente en el 14 del mes de Nisán, que era como había prescrito Moisés, porque estaban todos purificados en ese momento y se habían limpiado de las inmundicias de las gentes de la tierra. Estamos en el capítulo 6, pasamos al capítulo 7 de Esdras. Estamos leyendo juntos en el texto, en su contexto, por Logos FM. Aparece en escena Esdras, a quien se atribuye la escritura del libro. No sabemos si con justicia o no, porque el propio texto no lo dice. Es tradicional la atribución, digamos. No se sabe quién escribió el libro de Esdras, o así llamado de Esdras. Se llama a Esdras, se presenta a Esdras como un escriba diligente en la ley de Moisés que Dios le había dado a Israel. Dice que la mano de Dios estaba con él porque había dispuesto su corazón para inquirir la ley de Dios, cumplirla y enseñársela a Israel. Nosotros estamos acá cumpliendo la primera parte, inquirir la ley de Dios. Cumplirla es personal,
y enseñarla es también parte de nuestra misión como Logos FM. Ser un canal de difusión y de explicación de la palabra de nuestro Dios es el sentido de este medio llamado Logos FM. Dice que muchos partieron con este Esdras, escriba diligente en la ley de Dios. Tantas dudas que extienden algunos así llamados teólogos, abusando de esa palabra, no teólogo, qué palabra tan mancillada por algunos, que dicen serlo y son solo instrumentos de la duda, herramientas de Satanás, del adversario de nuestras almas y de Dios. Bueno, un teólogo que de verdad honre ese oficio será ante todo alguien que inquiera la ley de nuestro Dios y se la enseñe al pueblo. Dice que Artajerjes, uno de los principales de Persia, le escribe una carta a Esdras: que tu pueblo vaya con vos todos los que quieran ir. Llévense el oro, la plata, las ofrendas que necesiten, los animales para hacer sacrificios y los utensilios que el rey de Babilonia se había llevado para sus templos. Pedime de mí todo lo que necesites, yo te lo voy a facilitar. En cuanto a los levitas y sacerdotes de tu pueblo que sirvan a tu Dios, hay exención impositiva absoluta, no se les va a cobrar absolutamente ningún impuesto. Vos enseñá, designá jueces y aplicá las penas que consideres necesarias, incluida la pena de muerte o el destierro o lo que quieras, a aquellos que infrinjan la ley de tu Dios. Esdras, al leer esta carta, alaba a Dios, que es el que está movilizando todas estas fuerzas que incluso ni siquiera pertenecían al pueblo santo. El capítulo 8 cuenta que con cientos de levitas vino de Babilonia Esdras hacia la tierra prometida Israel. Antes de salir ayunó para que Dios lo guiara. Le había dado vergüenza pedirle tropas al emperador, porque había dicho: Dios nos va a proteger, Dios defiende a los suyos y castiga a los malos. Así que oraron para que Dios los cuidara. Se trataba de un viaje de cerca de, si no más, de 1000 kilómetros. Tenían que venir bordeando el río Éufrates hasta la zona de Siria y allí doblar hacia el sur siguiendo la ruta de Fenicia desde el norte. Esa era la ruta segura, no se venía directamente desde el desierto en línea recta desde Babilonia hacia la tierra prometida, no. Se iba rondando en esa zona que se llama históricamente la medialuna de las tierras fértiles hasta llegar a Jerusalén. Antes de salir también pesaron todo el oro y la plata que empezaba el viaje. Esta es una norma de transparencia financiera que está muy bien que las iglesias de hoy también manejen, ejerciten, que todo el mundo sepa, que haya escribanos, que haya testigos, que haya personas que sepan cuál es el uso que se da al dinero. Ayuda, siempre ayuda, porque las lenguas de la calumnia no descansan, nunca descansaron, ni en los tiempos de aquellos ni ahora. El ser humano, insistimos, no cambió. 2500 años nos separan de aquellos eventos y el corazón humano sigue igual, prácticamente igual. Llegaron pues a destino, no fueron asaltados por pandilleros era muy común la piratería en los mares y esta gente que te asaltaba y te robaba todo cuando hacías uno de estos viajes por territorios inhóspitos. Y llegó todo el material que había sido embarcado, digamos. Al llegar, cuenta el capítulo 9, y ya con esto llegamos al final de nuestra narración de hoy, se entera Esdras de que los sacerdotes y levitas habían pecado uniéndose a las descendientes de los pueblos cananeos, cuya lista ya recordarás, ¿no? Geteos, fereceos, jebuseos, cananeos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Todos esos pueblos respecto de los cuales a través de Moisés se le había dicho a los hebreos: no se unan a estos, porque son perversos y porque yo los estoy echando de la tierra que ustedes van a pasar a poseer. Con las mujeres de esos pueblos, los sacerdotes, el estamento dirigente, se estaban uniendo. Digo, si el yugo desigual, como se lo llama en el tiempo del Nuevo Testamento, es pecado, imagínate en las personas que están destinadas a funciones de importancia dentro del pueblo de Dios.
Acá hacemos una transposición que es perfectamente lícita, porque esto se vuelve a decir en el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios, si no recuerdo mal, capítulo 6. No nos podemos eximir de un principio divino que sigue siendo vigente. Vamos a ver en qué no es vigente la aplicación que hicieron Esdras y los sacerdotes que habían tomado esta mala decisión. Esdras se arranca el pelo y se arranca la barba expresando duelo y quebranto por lo que acababa de enterarse. Estuvo por horas sentado angustiado. Se le juntaron otros que compartían su quebranto por la infracción tan grande a la ley de Dios. Intercedió por el pueblo, oró delante de Dios, dijo: nos enviaste una destrucción, nos enviaste juicio, somos muy poquitos y mira ahora lo que hace tu pueblo, mira lo que estamos haciendo muchos de nosotros. Dios nos había dicho: no nos contaminemos con estos pueblos que yo he hecho, somos lo último, somos el remanente, nos estamos volviendo, intercediste, movilizaste las voluntades de los reyes, Dios mío, y ahora resulta que muchos de los nuestros reinciden en aquello que nos hizo ser expulsados de la tierra. En este estado no podemos entrar en tu presencia. Dice que el pueblo lloraba, hasta que un tal Secanías, un hombre sabio, le sugiere a Esdras: pecamos, pero aún hay una esperanza para Israel. Y le dice a Esdras que haga juramentarse a los sacerdotes y levitas en cuanto que se apartarán de esas mujeres paganas que habían tomado para sí. Aún teniendo familia, este es el desastre que sobreviene como resultado de las malas decisiones. Esdras decide congregar a todos los hebreos en Jerusalén 3 días después, so pena de destierro. Por lo menos se le iba a sacar las propiedades y se los iba a expulsar de la congregación. No sé si exactamente esto se puede llamar destierro. Dice que cuando llegaron los 3 días vino el pueblo en masa. Llovía para colmo de males. Dice que temblaban por lo que se estaba por resolver y porque llovía y tenían frío. Se reunieron en la plaza afuera del templo de Jerusalén, ya reconstruido e inaugurado y en acción. Les dice Esdras: ustedes pecaron, denle gloria a Dios y despidan a esas mujeres impías. El pueblo le dijo, y acá empieza un estilo de política que nos puede resultar cada vez más extraño, porque empiezan a cambiar las cosas. No nos olvidemos que estamos en el siglo VI a.C. y ya se estaba empezando a ver nuevos estilos de liderazgo en el mundo. No quiero hablar todavía de Grecia porque no es tiempo, pero le dijeron: ¿por qué no designás entre nosotros jueces que decidan cuáles de las familias están en un estado regular y cuáles tienen que despedir a sus mujeres? Así que hicieron eso y zafaron de estar bajo la lluvia pasando frío durante todo el tiempo que iba a durar semejante proceso. Lo que tuvo que hacer Esdras fue delegar. Y acá viene lo que no aplica a nosotros. No existe bajo ningún concepto, ningún justificativo para divorciarse de una mujer incrédula o de un marido incrédulo en el tiempo del Nuevo Testamento. La Biblia dice que no nos casemos con personas incrédulas, pero una vez que te casaste es hasta que la muerte los separe. Salvo en casos de fuerza mayor, como si hay adulterio y cosas por el estilo, se puede permitir el divorcio, pero el divorcio solamente la muerte debe separar a los cónyuges. El divorcio es una excepcionalidad absoluta. Y en este caso se mandó el divorcio, pero no es lo mismo Israel que nosotros. Israel tenía un plan nacional, eran un pueblo, una nación de sacerdotes. Eso era lo que Dios pretendía de ellos. El plan era que de manera centrípeta atrajeran a las naciones hacia sí con su buena conducta y llevaran a las naciones a glorificar a Dios por su actitud, por su santidad, por su generosidad y por su riqueza. Nosotros somos un pueblo centrífugo. Nosotros, las iglesias, estamos descentralizados además. Digamos, alguien que comete un pecado no está impurificando ninguna sangre, no hay ninguna promesa vigente en cuanto a los descendientes de nosotros. Es otra historia, otro pacto, otro pueblo somos nosotros. Así que las leyes sobre el divorcio son más rigurosas ahora. Jesús lo dejó bien en claro. No nos podemos permitir divorcio por incompatibilidad de caracteres, por decir un ejemplo.
Resumiendo entonces y haciendo nuestro balance final del texto en su contexto de hoy, Esdras desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10, hasta el final hemos leído hoy. Cuando los pueblos pecan viene el juicio, y cuando los pueblos se arrepienten, Dios perdona y bendice. El Estado puede colaborar con las iglesias, pero hay que ser en extremo cautelosos, no sea que detrás de la ayuda vengan después condicionamientos que no tengan que ver con Dios. Así que debe ser cuidadosísima la relación entre política y fe. Yo soy más bien escéptico respecto de que los cristianos en sí puedan participar de la administración de la cosa pública, menos en naciones que no respetan ni temen a Dios, ni consideran su palabra otra cosa que un texto literario. Así lo enseñan ahora, en el mejor de los casos, en las instituciones educativas de este mundo. Hay que limpiarse de las inmundicias de la gente de la tierra. No hay que pensar que el amor de Dios nos exime de limpiarnos, de purificarnos y de santificarnos. Lo dice Apocalipsis muy claro en esas líneas que a uno le dan un poquitito de escalofríos. El santo santifíquese aún y el inmundo sea aún más inmundo. La función de todo cristiano, por supuesto, que es inquirir la Biblia, investigarla, escudriñarla, hacer un examen minucioso, concienzudo y amoroso. Después hay que llevarla a los actos, hay que transformar nuestra conducta y además hay que enseñársela a los demás. En nuestro caso también, predicársela a las naciones. Los hebreos no tenían que predicarle a las naciones, nosotros sí. Y por último, sobre el divorcio lo dijimos. Es una excepcionalidad absoluta en la historia que Dios ordene un divorcio de esta naturaleza. Esto sucedió acá y no vuelve a suceder nunca más en la historia. El propósito de Dios fue el matrimonio para toda la vida. Así que a cuidar muy bien con quién vas a unir tu destino, hermano o hermana joven que me estás escuchando. Así llegamos al final del texto en su contexto. Reiteramos que estamos subiendo todos nuestros mensajes pendientes a nuestro canal de YouTube que se llama Guillermo Álamo Teología y Reflexión, a la carpeta que justamente recibe el nombre del texto en su contexto. Así que ahí está todo, vamos subiendo en masa todos los libros enteros de los análisis que hemos hecho juntos en este espacio. Así que Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo análisis. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido al texto en su contexto, este espacio que nos hemos reservado en Logos FM para leer e interpretar juntos las Escrituras, teniendo en cuenta el contexto. Hoy en día hay una especie de tendencia en cierto tipo de corrientes teológicas, no voy a entrar en mucho detalle, solo que le dan una preponderancia tal al contexto, que al final resulta ser que la escritura fue hecha para el tiempo en el que fue redactada. No es esto lo que nos proponemos nosotros, y no es esto lo que Dios desea que hagamos con la Biblia. La Biblia es palabra de Dios. Lo que hacemos es entender las circunstancias en las que fueron redactados estos textos sagrados que llegaron a nosotros y que tienen ciertamente muchísimo para decirnos como palabra inspirada de Dios. Tener en cuenta el contexto nos ayuda a entender en qué sentido nos habla a nosotros. No lo hacemos para relativizar, como hacen algunos, insistimos, el contenido de los textos bíblicos. Digo esto a cuento de una cosa que leí en las redes sociales que me hizo recordar esas tendencias de ahora, de todo en su contexto, como si todo fuera insignificante una vez que pasa el tiempo, ¿no?
desde la redacción de un texto hacia el futuro, ya iría perdiendo dimensión significante y capacidad de interpelación para sus posibles lectores, quedando solo como un documento histórico. No es eso lo que nos proponemos en el texto en su contexto, conste esta aclaración de parte de nosotros. La idea es ayudarte a leer la Biblia, suministrarte algunas claves para que entendamos mejor lo que Dios nos quiere decir. Viene por ese lado, es para afinar la lectura, no para relativizar los contenidos de los textos sagrados. Estamos empezando hoy el texto de Nehemías, que forma, ya lo venimos charlando, una especie de continuum, una continuidad con Primera y Segunda de Crónicas, que en el texto hebreo van juntos, o sea, lo tenemos divididos en nuestras Biblias. Son todas las divisiones que tenemos en nuestra Biblia, muchas son derivadas de cuestiones prácticas, pragmáticas, o sea, para mejor comprensión del texto. Así los capítulos, los versículos, los párrafos, a veces oraciones, punto y coma, todo eso ya es parte de la interpretación de muchos hombres que han venido después, pero no estaba presente en los textos originales. También queremos aclarar esto, ni que hablemos la división en capítulos o Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel. Son maneras de dividir y de parcelar, de hacer como unos fragmentos que nos permitan asimilar mejor el material, pero esto no estaba en los textos originales. La continuidad es entre Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Hoy empezamos con ese fragmento que en nuestras Biblias aparece bajo el título de Nehemías, aunque uno de los protagonistas va a seguir siendo Esdras. Bueno, esto ocurre cerca del 445 a.C. Hay un consenso generalizado, entiendo yo que bien fundamentado, en torno a que Nehemías preside y protagoniza algunos hechos posteriores a los que había protagonizado Esdras en el primer libro. Hay como un cierto desfasaje de algunos años que indica que algunos hechos ya habían ocurrido, o sea que el orden Esdras-Nehemías que aparece en nuestras Biblias corresponde también a un orden cronológico de hechos que ya habían acontecido en Esdras y que son complementados por Nehemías. Esdras es un sacerdote, su actuación es primordialmente sacerdotal, y Nehemías es una figura que tiene un perfil bastante más político, bastante más relacionado incluso con lo que hoy diríamos obras de infraestructura. Nehemías recibe la noticia, era copero del rey, Nehemías lo presentamos en sociedad, era el copero del rey Artajerjes en Persia. El copero del rey era el que probaba la comida y la bebida del rey para saber si había veneno. Así que el cargo de Nehemías era un cargo complejo, complicado, pero que al mismo tiempo lo volvió una persona de la absoluta e íntima confianza en la presencia del rey. Recibe la noticia de un tal Hanani en cuanto a que los muros están derribados, las puertas estaban quemadas y que estaba todo realmente en una condición vergonzosa en Jerusalén. Al recibir esta noticia, Nehemías se entristece y hace un duelo de días y ora delante de Dios. Le dice: Dios, vos guardás el pacto y la misericordia, nosotros hicimos mal delante de vos, delante de tu presencia, infringimos la ley de Moisés, y el propio Moisés nos había anticipado que íbamos a ser dispersados a lo largo y a lo ancho del mundo si desobedecíamos por nuestra rebelión, pero también esa misma palabra nos anticipaba que nos ibas a conceder tu misericordia si nos volvíamos a vos y que nos ibas a permitir otra vez reunirnos. Así que le suplica a Dios, Nehemías: por favor, abrime el corazón de Artajerjes para que se nos permita hacer algo con el estado de ruina, de envilecimiento, de decadencia espantosa que en ese momento vivía Jerusalén. En el segundo capítulo entra en escena Artajerjes, que le pregunta a su copero, este hebreo puesto en una situación totalmente estratégica: ¿por qué estás triste, Nehemías? No es otra cosa que tristeza del corazón lo que veo. Nehemías tuvo miedo, dice el texto. ¿Por qué era esto? Porque era visto por los monarcas absolutos como una especie de afrenta el que sus súbditos anduvieran, en especial la servidumbre real, como lo era Nehemías. Que su servidumbre anduviera con cara triste era una ofensa a las cualidades del reinado del rey. Así que se estaba jugando el pellejo al mostrar una cara compungida, nuestro Nehemías. Así que temió, por eso el temor.
confiesa abiertamente que él se enteró de que la ciudad de Jerusalén estaba devastada, quemada, destruida. ¿Y qué nos pedís? ¿Qué me pedís?, le dice el rey. En una oración silenciosa, Nehemías le pide a Dios, en esas oraciones excepcionales, un cristiano tiene que mover sus labios para hablar con Dios, pero hay situaciones donde estamos en público y no podemos orar con voz audible, y está bien en esos casos excepcionalísimos que oremos con el pensamiento para que Dios nos dé una respuesta exacta. Oró entonces en silencio a Dios para que lo orientara y le diera qué era lo que tenía que pedirle. Entonces abre su boca y hace una serie de pedidos de buen porte. Dice, pido que me envíes a Judá, ahí donde están los restos de mis padres, dice con un giro absolutamente patético para que el rey entendiera que esto era de un enorme valor afectivo para él. ¿Cuánto vas a tardar? ¿A qué hora vas a salir y cuándo vas a volver?, le pregunta el rey. Nehemías pone un plazo absolutamente preciso que al rey le agrada. Le gustó ver un plan formado y un determinado plazo de partida y de regreso. También pide Nehemías cartas para los gobernadores de toda esa zona para que le franquearan el paso, ¿no? Y en especial a Asaf, que era guarda del bosque del rey, para solicitarle madera, para reforzar los muros de la ciudad, para construir el palacio del templo y para construirse una casa para sí mismo, Nehemías, en Jerusalén. El rey le dice, según la mano benéfica de Dios, petición concedida. Andá y hacé todo lo que te propusiste. Incluso lo abastece de un ejército y de gente armada de a caballo que lo acompañara en su incursión. Empiezan a aparecer unos personajes que van a ser muy protagónicos también en el libro de Nehemías, que son unos tales Tobías y Sanbalat. Por las noches, de manera muy cautelosa y estratégica, era un político de cuerpo entero Nehemías, y valoraba mucho su misión, así que con pies de plomo, en puntitas de pies, con enorme cautela, recorre por las noches con otros pocos hombres notables los muros de Jerusalén para evaluar los daños y qué cosas se necesitan para terminar de reparar la ciudad. Evalúan los muros y los encuentran absolutamente en ruinas. Dice que había piedras y ruinas por todos lados que no le permitían avanzar a caballo. A todas estas se cuenta que la obra ya había empezado. Por eso se dice, el primer libro es Esdras, las obras empiezan con Esdras, prosiguen y se finalizan, en especial las que son, como decíamos, de corte más civil, con Nehemías a la cabeza. Este es el líder que Dios necesitaba, este es el líder que Dios utilizó para terminar de hacer la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Entonces Nehemías les habla a los principales y los arenga diciéndoles, vengan y vamos a sacar a Jerusalén de este estado que es un bochorno. Los principales se esforzaron. Estos Tobías y Sanbalat, que eran de los pueblos circunvecinos y por lo tanto enemigos de Israel, empezaron a ver todo lo que ocurría, empezaron a ver que había obras, que se estaba movilizando gente. Se reunió con ellos un tal Gosem, de raza y nacionalidad árabe, y se burlaban de los que estaban poniendo manos a la obra, que en un principio no eran tantos probablemente. ¿Qué pasa, muchachos?, decían Sanbalat, Tobías y Gosem. ¿Se están rebelando contra el rey? La respuesta de Nehemías, evidentemente, algo quería decirles. Les dijo, Dios nos va a prosperar, vamos a salir adelante. También les dijo, nosotros somos servidores de Dios y vamos a entrar en acción. Y por último les dijo, ustedes no tienen parte ni derecho en Israel. Este audio lo estamos grabando en el año 2021, mes de febrero, mediados de febrero. Todavía sigue en litigio por parte de muchos pueblos el derecho a estar en la tierra prometida. Acá había un árabe de por medio. Digo, ¿cuánto tiempo ha pasado de esto? 2500 años, 2460 aproximadamente, y sigue en litigio. Pero este texto data del año 300 o 400 antes de Cristo. Así que los hebreos tienen documentos que certifican que Dios les dio la tierra a ellos
antes que a todos los pueblos que después quisieron establecerse en este mismo lugar. Se empieza a detallar quiénes y de qué manera tomaron parte en la obra de la reconstrucción de los muros. Incluso participaban el sumo sacerdote, un señor llamado Eliasib, que hacía la parte del muro que daba hacia la puerta del pescado. Muchos colaboraban con la obra, pero algunos, aclara el texto, no. Un líder sabe valerse de los que fueron movilizados y no se detiene durante mucho tiempo a lamentarse por los que no colaboran. Siempre los va a haber. Se repararon la puerta antigua, el muro ancho, la torre de los hornos. Participaban gente de oficios muy diversos y se ponían manos a la obra. Se detalla gente como perfumistas, sacerdotes, levitas, algunos gobernantes y principales, plateros, se menciona más de uno de familia de gente que trabajaba la plata, y comerciantes. Todos se arremangaban y se ponían manos a la obra porque era importantísimo, como que tenía que ver con la posibilidad de que fuese habitada de nuevo Jerusalén. Continuaron con la puerta del valle, la puerta del muladar y la puerta de la fuente. Hicieron también la puerta de la esquina, la puerta de las aguas, la torre de Ofel. Todos estos son los muros que rodeaban a Jerusalén y la protegían de posibles invasores y ladrones. La puerta del caballo, la puerta del juicio y la puerta de las ovejas. Prosiguen y se intensifican las persecuciones y el asedio de Sanbalat, que orillaba el conflicto armado con sus aliados, pero en general hacía una especie de guerra psicológica, de presiones, amenazas, sobornos, ofrecimientos, invitaciones falsas. Ya lo vamos a ver en el próximo audio. Dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Van a ofrecer de nuevo sacrificios en su templo? ¿Y en un día piensan reconstruir todo esto? ¿Tratarán de resucitar del polvo estas piedras? Esto lo dice Sanbalat. Y Tobías, su cómplice en todo esto de desanimar al pueblo, dice: lo que hagan estos, un zorro que camina arriba de la piedra lo va a tumbar de nuevo. Fíjate todas las burlas teledirigidas, ¿no? Primero, como que era una misión imposible, porque ellos eran débiles, que van a tardar mucho tiempo, en un día no lo van a hacer, que era como resucitar a un muerto, un verdadero milagro lo que estaban tratando de hacer, y por último, que lo que hacían no tenía sentido, y que era muy fácil de volver a destruir. Nehemías ora a Dios, le dice: Dios, hace justicia de estos señores. Construyen los muros hasta la mitad, y ahí se intensifican todavía más las acechanzas de los árabes, amonitas, asdodeos. Conspiraron todos ellos, presididos por estos Sanbalat y Tobías de los que hablábamos hoy, y obligaron al pueblo a establecer una guarda de día y de noche. Los de Judá estaban absolutamente hartos y lo expresaban, estaban abrumados por la dimensión de la obra y por las constantes acechanzas de los enemigos. Así que lo que hace Nehemías es organizar una especie de guerra defensiva al mismo tiempo que seguían reedificando. Los arenga, no se imagina, ¿no?, la pose así de líder militar diciendo: no tengan miedo, sigan adelante, háganlo por sus hijos, háganlo por sus familias. Dice que la mitad del pueblo se dedicaba a construir, a las tareas de los albañiles y los constructores, mientras la otra mitad fabricaban armas de todo tipo, defensivas y ofensivas, mitad y mitad. Incluso había un trompetero en el obraje que estaba a lo largo y a lo ancho del muro, yendo y viniendo, para que si se suscitaba algún tipo de ataque o de ofensiva, él tocaría desde ahí la trompeta para que todos los guerreros se concentraran en repeler ese posible ataque. Dice: prepárense, esfuércense y Dios nos va a ayudar. No se cambiaban la ropa en absoluto durante el día y durante la noche, dice, excepto cuando se tenían que lavar. Y cada uno de ellos, la mayoría gente de la clase acomodada, todos ellos se habían mudado desde Persia y probablemente con una buena hacienda consigo. Todos ellos prosperaron desde el exilio babilónico, una barbaridad. Aprendieron, algunos dicen, los historiadores sostienen que los hebreos aprendieron entonces su arte para manejar las finanzas. Así que se volvieron purificados de idolatría para siempre
porque esto no va a volver a suceder nunca más en la historia hebrea, y se volvieron expertos en administrar la pobreza para poder vivir con lo que tienen de manera digna. Esto es un arte de los judíos que hasta el día de hoy las naciones hacen circular por la cultura en son a veces de burla, pero casi siempre de una especie de admiración contenida. Todos ellos venían con sus servidores y los servidores hacían las veces de guardias nocturnos para que, no sea que fuesen atacados durante las noches. Concluyendo lo de hoy, Nehemías se enteró de la situación lamentable de Jerusalén, cómo estaban las obras abandonadas y arruinadas y todavía la puerta destruida, todas cosas que dejaban en una absoluta vulnerabilidad a los que quisieran volver y asentarse. Recordemos que ya desde la partida de la primera oleada con Esdras habían pasado algunos años, o sea que era ruinosa la situación y se prestaba a todo tipo de posibles catástrofes para el pueblo. Lloró, se lamentó, hizo duelo y oró a Dios. Dios le presentó la situación, Dios lo había puesto en un lugar estratégico junto a Artajerjes. Pidió lo que necesitaba y Dios movilizó a un rey pagano para que le diera todo, absolutamente todo lo que necesitaba y el respaldo de su autoridad política también como emperador. Y las acechanzas de los enemigos casi siempre empiezan con menosprecio y burla. Pero después, a medida que ven que vamos en serio, a medida que ven que no nos volvemos atrás de nuestro propósito de hacer lo que Dios nos pide, la estratagema va cambiando, Se va pasando ya de un ataque meramente simbólico a ofensivas de carne y hueso. Así que la iglesia tiene que saber que de las burlas y el menosprecio, el mundo, antes de que venga el Señor, va a pasar a una ofensiva concreta, tangible, una ofensiva que nos va a poner, incluso nos van a confinar y recluir a muchos de nosotros hasta en sentido físico. Esto lo dice Jesús, así que es lo que hay que esperar. Y como dice Nehemías, no teman, manos a la obra. Dios está con nosotros. Así llegamos al final del texto en su contexto de hoy. Hemos recorrido los primeros capítulos de Nehemías, los primeros 4 capítulos, nos quedamos a las puertas del quinto. Empiezan a suceder cosas de creciente complejidad que van a desafiar la capacidad directiva de este hombre de Dios, de este Nehemías. Una figura de corte civil, pero con una clara vocación de que el pueblo estuviera entregado a Dios, porque en este caso un proyecto político tenía el respaldo de la autoridad y el proyecto divino. Había una intención de Dios detrás de este proyecto de reedificar Jerusalén y terminar de hacerle a ese templo que ya funcionaba y estaba en plenas operaciones un muro en derredor y unas puertas y unos guardianes y un sistema defensivo bien decentes y acordes con un pueblo que todavía no estaba del todo asentado de nuevo en la tierra prometida. Dios te bendiga, nos encontramos en el próximo análisis. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a El texto en su contexto, este espacio que nos hemos apartado en Logos FM para encontrarnos junto con vos con la palabra de nuestro Dios. En un tiempo donde las discursividades nos asaltan en formato de pantallas, de géneros, de tantas ideologías y tantos lenguajes extraños que están surgiendo alrededor del mundo, algunos de los cuales nos ayudan y nos abastecen de información que antes ni soñando podíamos tener al alcance simplemente de un clic. ¿Te acordás las enciclopedias de 50 tomos? La tenía la gente que había logrado labrarse un estado económico de clase media acomodada. Bueno, ahora resulta que estamos a un clic de averiguar en muchísimos idiomas cada una de las acepciones que aparecían en esas bellas enciclopedias,
Algunos de nosotros seguramente tenemos esos venerables monumentos al tiempo de antes, del tiempo de lo analógico. Lo digital puso muchos discursos a nuestro alcance, muchos géneros nuevos que han surgido. Ahora sabemos lo que es un influencer, un youtuber, y ahora en cuarentena han florecido los que manejan la plataforma Twitch, que muchas veces no tienen muchas cosas importantes para decir, pero son entretenidos y la gente los consume. La palabra de nuestro Dios es la única que produce seres humanos nuevos a la imagen de Dios. Es la única. No hay terapias, no hay discursos, no hay género, no hay plataforma. Bueno, puede que haya algún siervo de Dios en una de estas plataformas te traiga palabra de su parte. Eso puede suceder, pero la palabra de Dios, la Biblia, nunca cambia y nunca falla. Es la palabra inspirada de Dios esperando encontrarse con vos. Dios inspiró cada uno de estos renglones para que te encontraras con Él, para que lo entiendas, para que escuches su plan y para que seas reformado a su imagen. Ese es el proyecto divino. Estamos leyendo juntos el libro de Nehemías, que fue, como decíamos, un líder de corte más civil, una persona política, diríamos hoy, dirigiendo una obra de infraestructura monumental para su tiempo y teniendo en cuenta las adversas circunstancias que afrontaban en cuanto a las relaciones con los pueblos limítrofes, que de ninguna manera estaban dejando pacíficamente que los hebreos, o ni siquiera colaborar, ni hablemos de eso, pero ni siquiera querían que los hebreos reedificaran los muros y terminaran de hacer las puertas y fortificar a Jerusalén. Muchos de ellos, aunque habían pasado más de 70 años, tenían fresca en su memoria a la potencia de antaño, el prestigio de otros tiempos de los hebreos y de la hegemonía que ejercieron incluso hasta llegar a la zona de Egipto y hasta llegar al río Éufrates y por el norte hacia los sirios incluidos. Así que este era el principal combate que libraba Nehemías, pero en el capítulo 5 nos encontramos con un desafío de otro orden, un desafío de puertas para adentro. Resulta que los hebreos que estaban volviéndose desde Babilonia, ya bajo el imperio persa, ya bajo el dominio de los persas, estaban muchos de ellos pobres, endeudados, desposeídos, sin tierras en las cuales morar, y hasta muchos habían ofrecido en servidumbre a sus hijos para poder pagar sus deudas con otros hebreos. Mencionábamos un poco en el audio de ayer que los judíos se volvieron desde Babilonia con la idolatría definitivamente abandonada y curada de su cultura y de su espiritualidad. Pero también se trajeron bajo el brazo las aptitudes para la administración de la economía, el espíritu económico y la capacidad para administrar finanzas. Bueno, estos se pasaron de listos y hubo algunos judíos que ofrecían préstamos con usura al pueblo, hasta que terminaron por sumir en la absoluta miseria a sus hermanos raciales. De esto se entera Nehemías, y el primer movimiento, y un movimiento que es absolutamente normal que suframos todos al enterarnos de estas cosas, se enojó muchísimo. Dice el texto que a continuación meditó, y por último viene la acción. Reprendió a los nobles que habían abusado de tal manera de su buena situación económica. Él mismo de su bolsillo cuenta que rescató todos los que pudo que habían sido tomados como esclavos por sus propios hermanos de raza, todos ellos hebreos, todos ellos israelitas. Los exhortó con energía a que devolvieran las propiedades a sus dueños originales. La ley de Moisés establecía que estaba absolutamente prohibido vender a perpetuidad los bienes raíces, en especial los terrenos, debían quedarse en la tribu a la cual pertenecían. Y debían volver, en caso de que una venta quedara firme, a la propiedad de la familia original después de un año de jubileo. O sea, cada 49 años se celebraba el año de jubileo. Esto lo hemos explicado cuando examinamos el libro de Levítico. Esto está en el capítulo 25. A través de eso lo que pretendía la legislación inspirada por Dios a Moisés era justamente evitar que eso ocurriera, que se produjera una brecha demasiado grande entre los ricos y los pobres,
de tal suerte que los ricos acumularan terreno tras terreno tras terreno y los pobres no tuvieran ningún lugar donde ni siquiera sepultar sus huesos. Y esto era lo que estaba ocurriendo ni bien volvían desde Babilonia. El propio Nehemías hace que se juramenten los principales cosas que hacen y después ora para que Dios les dé su merecido a los que no cumplan con el juramento y no devuelvan sus propiedades a sus dueños originales. Aclara el propio Nehemías que él nunca recibió un salario, no aceptó recibir un salario como gobernador, ni tampoco le pidió ningún tipo de sustento lujoso al pueblo como sí hicieron otros en aquel tiempo. Aclara Nehemías que él con sus siervos se dedicaron a trabajar esforzadamente en la reparación de los muros. Le pide a Dios que lo recompense por lo que hizo. En el capítulo 6 se habla de nuevo de Sanbalat y Tobías. Lo invitan a Nehemías, le dicen, ¿por qué no nos reunimos? Reunámonos, tenemos muchas cosas que hablar, tenemos asuntos pendientes. Nehemías les dice, no puedo, la obra me requiere. Necesito estar a cargo de la obra o se va a parar y yo no voy a permitir. Dice que 4 veces insistieron. Se negó las 4 veces con los mismos argumentos. Entonces le enviaron un criado con una carta. La carta decía lo siguiente: se oye que vos y los demás judíos están planeando rebelarse contra el rey de Persia. Hasta se anda comentando por ahí, fíjate, la opinión pública utilizada como argumento, ¿no? Como hacen los políticos y como hace el periodismo. Se dice, se oye, se comenta, se rumorea. Dice, hasta se comenta que te designaste unos profetas que te impulsen como futuro rey de los judíos. Y ojo, le dicen a Nehemías, Sanbalat, Tobías y toda esa gente, ojo que el rey de Persia se va a enterar. Nehemías, seguramente conteniendo el enojo, les responde de manera seca, nada de lo que estás diciendo es verdad, te lo inventaste vos. Y ora a Dios, porque ya estaba sintiendo la incomodidad y el miedo en su cuerpo, seguramente humano era también Nehemías. Le dice a Dios, fortalece mis manos. Entonces un tal Semaías de los hebreos le dice a Nehemías, ¿por qué no nos reunimos en el templo? Esta noche está resuelto que te van a matar. Nehemías le dice, yo escaparme, yo reunirme, esconderme, yo encerrarme. Y si me encierro, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a defender si me llego a encerrar y me pongo en manos de ellos? Después se enteró Nehemías de que en realidad el plan consistía en hacerlo pasar delante del pueblo como un cobarde. Era una guerra comunicacional sucia, dirían hoy, ¿no? Se trataba de mancillar su imagen personal y carcomerle un poco la autoridad delante del pueblo. Ora Nehemías, castigá a esta gente. Y castigá también a Noadías, esa profetisa, probablemente gente que decía, así dice Yahvé, así dice Dios. En realidad eran cosas que eran pagadas por estos señores Tobías y Sanbalat y gente de los pueblos de alrededor. En 52 días lograron terminar los muros. Cundió el temor entre los pueblos de alrededor. Tobías y Sanbalat dirigían cartas a los principales de Judá. Un detalle que acá consigna Nehemías es que el propio Tobías se había casado con una mujer hebrea, así que tenía parentesco con algunos de estos señores que cedieron a los encantos del soborno y de la corrupción. Se cuenta en el capítulo 7 que la ciudad, terminada ya prácticamente, era espaciosa, era enorme, tenía los muros terminados, las puertas en su lugar correcto, pero había muy poca gente, así que establecieron un sistema de guardas. Trataban de que la ciudad se abriera lo más tarde posible, con el sol bien alto, porque claro, había poca gente para defenderla. De noche o muy de madrugada no se podía estar abriendo la ciudad. A continuación se hace una lista que coincide con lo que aparece en el libro de Esdras, en el capítulo 2, de todos los que se vinieron en estas primeras oleadas de los repatriados. También se consigna que había gente que decían ser de casta sacerdotal. Para ser sacerdote tenías que tener cierto origen, cierta genética, dirían hoy.
y como no aparecían en los registros genealógicos de los que ellos disponían, pospusieron su nombramiento hasta que se dispusiera de Urim y Tumim, que eran estas piedritas que se usaban en aquel entonces para consultar a Dios. Nosotros hoy en día tenemos oración, ayuno y lectura bíblica. Y la voz de la conciencia y el Espíritu Santo. No podemos decir Dios no me habló, yo lo consulté y Él no me dio respuesta. Sí hay respuesta, hay que buscarla y hay que escucharla y después, aunque no te guste, aunque no te convenza, hay que obedecerla. Pero el sistema antiguamente era este: el sacerdote arrojaba unas piedritas y eso determinaba, o sea, esto expresaba, mejor dicho, la respuesta de parte de Dios. En el capítulo 8 se cuenta que todo el pueblo se reunió en la recientemente finalizada Puerta de las Aguas. Esdras, el sacerdote, les leyó el libro de la ley, se lo llama también Esdras el escriba. Saber leer y escribir no era para todos, no era de todos, no porque se reservara como una cosa así aristocrática, sino que era un arte exclusivo, era muy difícil en aquel tiempo dominar las tecnologías, como decimos hoy, del lenguaje escrito. Les leyó el libro de la ley en público. Primero que nada, alabó a Dios por la circunstancia que se les estaba permitiendo vivir ya como colectividad repatriada y establecida y con una ciudad decentemente hecha. Y acompañado de 13 levitas leía. Él leía el texto tal como lo conocemos ahora en hebreo. Pero estos 13 levitas ponían el sentido, dice. Eran traductores. Era un cuerpo de traductores, de 13 traductores que seguramente le explicaban al pueblo en la lengua del pueblo, que era el arameo. Hoy en día contamos en traducciones para el más del 90% de la raza humana. Cristo dice que Él va a venir a buscar a su pueblo cuando se termine de evangelizar las naciones y cuando todos hayan oído el nombre de Jesús. En cuanto a disponibilidad de la palabra de nuestro Dios en traducción, es un estado prácticamente óptimo el que se está viviendo ahora. Sociedades bíblicas y otros grupos están haciendo lo que pueden para que ese mínimo porcentaje que todavía no dispone de las escrituras en su lenguaje también puedan llegar a alcanzarla. Así que hay muchos esfuerzos, hay mucha gente que está aportando su esfuerzo, su experticia y el dinero de muchísimas personas de la iglesia. Así que esto se está haciendo todo lo que se puede para, como dice acá el texto, poner el sentido, hacer un trabajo de intérprete, de hermeneuta, de traductor. Y eso también hacemos nosotros en el texto en su contexto. Este modesto espacio radiofónico también trata de poner el sentido, para que vos puedas leer la Biblia y con todo el significado que Dios quiso que llegara hasta vos. Dice que estaban reunidos y los presidían Esdras y Nehemías. Acá aparecen juntos los dos personajes de estos dos libros que decimos que van tan juntos. Dice que el pueblo empezó a llorar al escuchar la lectura de la Biblia. Una de las señales más seguras de cuando Dios le habla a su pueblo y cuando se produce esto que llamamos en las arenas evangélicas un avivamiento, en inglés sería un revival, es que la gente se siente compungida por sus pecados. Es de lo primero que se siente, que estamos ante un Dios santo y que nosotros somos pueblo de labios inmundos, como decía también en su llamamiento Isaías, ya nos vamos a ocupar de él. Es la convicción de pecado la señal más directa de que Dios te está hablando. Y si no hay convicción de pecados, quiere decir que el Espíritu Santo todavía no te habló. Es una de las conciencias más claras que tenemos cuando nos encontramos con Dios, que no estamos bien, que no estamos bien calibrados, que estamos en rebelión, que estamos sucios e inmundos delante de un Dios que es perfecto, santo, justo y bueno. Esdras y Nehemías arengaban al pueblo y decían: no lloren, no se entristezcan. Hoy es un día santo. Mira la manera de entender santo para un hebreo, ¿no? No lo veían como algo santurrón o extraordinariamente solemne o con ese rictus así tristón y que impuso cierta manera extraña de entender el cristianismo que tiene tanta hegemonía en tantas partes del mundo. No me quiero referir a algunos evangélicos que se están inclinando a ese estilo así musitante,
hermético, cerrado, rígido, silencioso, como de procesión de penitentes. No es esta la manera de entender santo según las escrituras bíblicas. Lo estamos viendo acá. Les dice, el gozo de Dios es vuestra fortaleza. O sea, ustedes tienen que ser un pueblo fuerte porque la alegría de Dios les va a dar esa fortaleza. Así que los del pueblo comían, bebían y se ofrecieron obsequios, probablemente torta, ¿no? Y estaban muy contentos porque estaban entendiendo lo que se les predicaba. Ya no les hablaban en lenguajes extraños ni les hablaban en teológico, les hablaban en el idioma que ellos perfectamente podían entender, el idioma de ellos de todos los días. Esa es la misión de todo predicador del Evangelio. Hoy en día tenemos que ser más que nunca traductores, hermeneutas, intérpretes, gente que les ponga el sentido a las palabras de nuestro Dios. Al otro día continuaron oyendo a Esdras el escriba, así se lo llama, y se enteraron de que existía una celebración que no había tenido lugar, que no se había practicado desde los días de Josué, que era esta fiesta de los tabernáculos. Tenían que estar durante una semana morando bajo ramas de olivo, bajo ramas de palmera o de arrayán, que fueron a extraer de los alrededores para poder celebrar esta fiesta en el mes séptimo que estaban viviendo. Concluyendo el texto en su contexto de hoy, el arraigo identitario, lo último, ¿no? Cómo los hebreos tenían que volver a sentirse hebreos, a practicar rituales, ceremonias propias de hebreos. Santidad, día santo, solemnidad de Dios no implica actitud embarada o rictus de tristeza o de compunción de espíritu. Pero la obra del Espíritu siempre nos convence de que necesitamos, que nos falta un montón, que necesitamos mucho para santificarnos y estar en la presencia de Dios. Necesitamos especialmente la misericordia de Dios, porque por méritos a ninguna parte vamos a llegar enfrente de un Dios que es perfecto y nosotros somos pecadores. Las guardas establecidas alrededor de la ciudad y el celo desplegado por este líder llamado Nehemías muestran que cuando hay algo valioso en Dios hay que ser sumamente cauteloso, diligente y cuidar de ello. Las cosas no se cuidan solas. Las promesas que Dios te hizo no se van a cumplir automáticamente. Vas a tener que apoderarte de ellas mediante el esfuerzo, con amor, diligencia, trabajo y aplicación. No hacer las cosas al tuntún, no pensar que todo se va a dar solo, negligentemente. El enemigo siempre trabaja a través del temor, esto lo hablamos. En principio trabaja descalificando y a través de la burla, minimizándonos, para que nuestro foco esté en nuestra incapacidad y no en el poder de Dios. Y acá ni Esdras ni Nehemías se refieren a una autoestima equilibrada. Todos oran a Dios para que Dios sea su fortaleza. De eso se trata, de que Dios va a hacer las cosas. Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos y vamos a movilizar los recursos que estén a nuestro alcance, pero la obra es de Dios. No necesitamos leones, necesitamos siervos de Dios que movilicen con su fe y con su dependencia a un todopoderoso Señor. Y esto es de lo más interesante. Uno ve cosas que no están adecuadas, que no corresponden, que son injustas, como la explotación del hombre por el hombre entre el propio pueblo de los santos de Dios, los hebreos, ¿no? Según el proyecto divino, esto eran o debían ser. Y el enojo puede que nos gane y que nos haga pensar algunas decisiones desequilibradas. Es lo normal. Estamos caídos y somos imperfectos. Como dice otra parte, la cólera, el enojo humano no obra nunca la justicia de Dios. Hay que meditar. Y por último, hay que actuar. Cuando uno ve una injusticia y reacciona y se enoja, puede que sea de Dios el enojo. Lo que no es de Dios es obrar meramente a impulsos de una emoción violenta. Eso no. Así llegamos al final del texto en su contexto de hoy. Estamos ya por el capítulo 8 de Nehemías. Ya vamos finiquitando estas obras históricas. Todavía nos queda algún libro más histórico que termina de redondear más o menos cómo fue este panorama del regreso de los hebreos a la tierra prometida y de cuántas circunstancias históricas Dios se valió para proteger a su pueblo y para proseguir con ellos su relación
pedagógica, su relación educativa, pero su relación fundamentalmente de amor, de un padre hacia sus hijos. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo análisis. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico. Damos inicio a El texto en su contexto, porque la palabra de nuestro Dios fue escrita por hombres en un tiempo determinado, inspirados por Dios, para poder dirigir un mensaje para tu vida, con la conducción de Guillermo Álamo. Juntos vamos a acometer esta tarea interpretativa a partir de ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a El texto en su contexto, este espacio que nos hemos reservado en Logos FM para analizar juntos las Escrituras, meditar juntos acerca de lo que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Estamos recorriendo textos históricos, ahora ya empezamos a finiquitar con esta sección que nos demandó muchísimo trabajo, en punto a ubicar cada hecho, cada personaje, cada circunstancia en relación a determinados datos históricos, a determinados contextos que está muy bueno poder conocer para tener elementos de juicio y entender bien por qué Dios quiere que sepamos todas estas historias. Ya vamos finiquitando el libro de Nehemías. Son libros redactados, se supone que cerca del año 400, 300 antes de Cristo. No se sabe bien del autor, de esto hemos hablado. Sí se sabe del protagonista por su puño y letra, parece que dejó sentado que él era copero del rey, o sea que era alguien que se jugaba el pellejo cada vez que probaba la comida y la bebida que estaban destinadas a la boca del rey Artajerjes, un rey de Persia que estaba reinando desde Babilonia. Bueno, ya nos encontramos en el capítulo 9 de esta historia en la que los protagonistas siguen siendo Esdras y también Nehemías. Esdras en su función sacerdotal, Nehemías tirando más de una cuestión civil, de infraestructura, pero influyendo también en lo espiritual y exhortando en especial al estamento sacerdotal a que cumplieran con sus deberes. Como tantos reyes de la última parte del reino del sur, del reino de Judá, como Ezequías, que les decían a los sacerdotes y levitas: muchachos, cumplan con su deber, sin invadirlos, sin usurpar funciones que no le eran propias, abandonando su esfera civil e interfiriendo en la esfera espiritual. Él lo que hacía era que cada uno se ocupara de lo suyo, lo mismo que aquellos reyes de los que hablábamos. Bueno, en el capítulo 9 se nos cuenta, aclaramos que todos nuestros mensajes estamos editándolos y subiéndolos en masa a nuestro canal de YouTube que se llama Guillermo Álamo Teología y Reflexión. Ahí están subiéndose todos los mensajes, ya vamos bastante avanzados, vamos por el libro de Josué y Jueces, subimos hasta Deuteronomio, vamos a ir subiendo todo, para los que se pueden haber llegado a perder alguno de estos mensajes por Logos FM. Bueno, cuenta que Nehemías y los sacerdotes principales convocaron a un gran ayuno, a continuación, un ayuno acompañado de cilicio y tierra. Cilicio, valga la aclaración ahora, porque ahora se entiende otras cosas por cilicio, era una tela muy vasta, como si fuera arpillera, ¿no? Como una de esas telas que se utilizan para hacer bolsas, para acarrear verduras o granos. Bueno, eso era el cilicio, no era una tortura, no era un instrumento de tortura como utilizan en el grupo religioso católico Opus Dei, que entienden por cilicio una especie de gancho de argolla que se colocan en el muslo, que tiene unas puntas que causan dolor. No, el cilicio lo que causaba era incomodidad y no era una ropa precisamente de gala, sino muy vasta, ¿no? Una tela tipo esparto. Y se arrojaban tierra también en señal de humillación. Ya se habían apartado de los extranjeros, todo esto que se nos había contado en el texto que conocemos como Esdras, confesaron sus pecados cada uno y también los pecados de sus padres, en algo que no sé si es trasladable a nuestro tiempo. Entiendo yo que bajo el pacto cristiano, sobre todo, debe hacerse cada uno cargo de sus pecados y podemos interceder por los pecados de otros, en especial si viven, para que Dios los perdone y para que ellos se arrepientan. Y a continuación Dios los perdone. Es un fragmento del libro, digamos. Esto dice, sin pronunciarse sobre si está bien o mal.
dedicaron una cuarta parte del día a leer la ley de Dios y otra cuarta parte del día la dedicaron a confesar sus pecados delante del Señor, de Yahvé, del Dios de Israel, del Dios de los cielos y la tierra, y lo adoraron también. Así que la mitad del día consagrada a lo espiritual, pero dividida en esas parcelas que te decimos. Los levitas que estaban a cargo exhortaron al pueblo a adorar, con las siguientes afirmaciones, haciendo un gran raconto del significado de Yahvé, Dios, en relación a su pueblo escogido. Dios es el único creador de los cielos y de la tierra. Él vivifica todo. Hay detrás de lo que vemos como realidad material un principio espiritual, que es el que lo sostiene todo sobre la palma de su mano, Dios. Los ángeles adoran a Dios. Dios eligió entre la Ur de los caldeos, entre un pueblo pagano, a Abraham. Celebró con él un pacto y cumplió con su parte. A continuación, los descendientes de Abraham, cuentan todo esto los sacerdotes, glorificando a Dios en voz alta, fueron afligidos en Egipto, fueron explotados. Dios libertó a ese pueblo entre señales y maravillas ejecutadas contra Faraón y los suyos. El mar Rojo incluso se abrió en seco para dejar pasar al pueblo. De día los guiaba con la columna de humo y de noche con una columna de fuego, y los acompañaba en todo tiempo. En el monte Sinaí, Dios, dicen los sacerdotes delante del pueblo, estamos en el libro de Nehemías, capítulo 9, Dios habló con su pueblo y les dio leyes y mandamientos justos y buenos. Los alimentaba con pan bajado del cielo, el maná les daba de beber agua sacada milagrosamente de una roca. A pesar de eso el pueblo se rebeló, quisieron volverse atrás y hasta designaron un sucesor de Moisés que los hiciera volverse a Egipto. Dice, pero tus misericordias y tu paciencia fueron grandes y perdonaste a este pueblo, decían los sacerdotes delante del pueblo. Estamos en el contexto post-exilio. El pueblo tiene que recuperar su memoria histórica y tiene que volver a imprimir a fuego en su corazón que ellos son nación santa y que son parte, como lo decimos, sin temor de redundar y de usar demasiado la misma palabra, son un proyecto divino. Cuenta que los israelitas se hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que te sacó de la esclavitud en Egipto. A pesar de toda esa barbaridad y esa flagrante contradicción con tu ley, no los abandonaste, siempre los acompañaste con tu columna de nube y con tu fuego nocturno. Sus vestidos no se gastaban, no sufrieron hinchazón ni enfermedades en los pies, entregaste en sus manos reinos, multiplicaste sus hijos, tomaron territorios, prosperaron y se rebelaron hasta el punto que llegaron a matar a los profetas que les enviaban para llamarles la atención y que se volvieran a tu ley. Cuentan estos sacerdotes, cuando se vieron en aprietos clamaron y vos les enviabas libertadores, parece hablar de la época de los jueces, ¿no? Dice, cada vez se fueron haciendo moralmente y espiritualmente peores, más profetas les enviabas, hasta que finalmente hiciste que las naciones los derrotaran a los hijos de Abraham, entre los cuales estamos nosotros, pero no nos consumiste del todo, dicen los sacerdotes en nombre de Israel. Y a continuación le piden a Dios que extreme su clemencia y su misericordia hacia un pueblo que estaba sufriendo ya mucho. Desde los días de Asiria, dijeron los sacerdotes, pusiste reyes que se apoderaron de nuestros cuerpos. Así que estamos extraordinariamente angustiados, dijeron los sacerdotes, y después de todo ese raconto, dirigiéndose a Dios, le pidieron, como decimos, compasión. E hicieron promesa, todos ellos, gobernadores, sacerdotes, levitas, de andar según la ley dada por Yahvé Dios a Moisés. Hicieron promesa de no juntarse a las mujeres ni dar sus hijas a los extranjeros. Hicieron promesa de guardar el Shabbat y no comprar ni vender nada ni entre nacionales ni a extranjeros, y que el séptimo año, o sea, la semana de años, finalizaría con un perdón generalizado de las deudas y se dejaría descansar la tierra, ley que antes del exilio parece que estaba sumamente descuidada. Así que la tierra se hartaba, digamos, hasta en términos científicos, ¿no? La tierra necesita un descanso, necesita ir rotando los cultivos y necesita un descanso. De lo contrario, se inutiliza. Esto lo saben bien los agricultores.
Ahora la tierra la matan a agrotóxicos, pero en aquel tiempo no había agrotóxicos, así que la sobreexplotación de la tierra daba como resultado la esterilidad del suelo. También hicieron promesa de reservar la tercera parte de un ciclo para la obra del templo. Esto es ofrendas, sacrificios, primicias, la leña que necesitaba la obra en cuanto a los sacrificios que debían ofrecerse en el altar, los primogénitos de los animales y los primogénitos humanos que debía ofrecerse un sacrificio en homenaje y en gratitud por ellos, para conservarlos, por supuesto, y el diezmo. Y por último también se comprometieron a no abandonar nunca más el templo, la casa de Dios, en Jerusalén. El capítulo 11 cuenta que se determinó que solamente los gobernantes y jefes se quedaran a morar en Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo, se echaron suertes para que de ellos una décima parte se quedaran en Jerusalén, y el pueblo, en cuanto a los demás del pueblo, bendijeron a los que se quedaban a administrar todo desde Jerusalén. Algo que hay que tener en cuenta, iglesia mía que me estás escuchando, miembro de la Iglesia de Cristo, hay que bendecir a los que gobiernan y hay que orar por ellos. No cualquiera toma sobre sus hombros la responsabilidad y el riesgo y el peso de administrar un grupo humano inculcándole valores divinos. No cualquiera lo hace, la mayoría pasan, como decimos en argentino, se corren a un costado, se comprimen, como dice una expresión en inglés referida al ostracismo y al separarse de la política. Así que se hace un detallado relato de los personajes principales que se quedaron a morar en Jerusalén, entre los cuales, como decíamos, quedaron sacerdotes, funcionarios, porteros, músicos y los que oficiaban cantando en el templo de Jerusalén. En el capítulo 12 se relata la dedicación de los muros, una fiesta presidida por los levitas, una fiesta sagrada donde sonaba música a todo volumen, dirían hoy en día. Algunos que quieren volver a esa música así de salmodia, tipo Edad Media, ¿no? Como cantos gregorianos. No, acá había música alegre y estridente, estridencia, sonidos, decibeles, música. Dice que había gran contentamiento de parte de Dios en Jerusalén y que desde muchas ciudades más allá se oyó el clamor de júbilo que salía de Jerusalén. Después se cuenta que se salió a recoger el apoyo económico debido a los levitas. Se empezaba de a poco a normalizar la situación espiritual también en cuanto al sostén de los siervos de Dios en el templo. El capítulo 13 cuenta que se volvió a hacer una lectura de los libros de Moisés de la ley y llegaron a la parte donde dice que no se debe dejar entrar en la congregación, léase en las fiestas sagradas, a los descendientes de Amón y de Moab. Porque cuando los israelitas venían del Éxodo, cuando venían desde Egipto con Moisés a la cabeza, no quisieron recibirlos ni darles comida ni bebida, sino que además sobornaron a este brujo mesopotámico llamado Balaam para que los maldijera. Así que el resultado es que el pueblo tomó conciencia y separó a los que se habían mezclado con extranjeros de entre la congregación. Cuenta Nehemías, haciendo un flashback fenomenal, que Eliasib había hecho construir entre las cámaras del templo de Jerusalén, las cámaras destinadas a guardar la comida, las ofrendas, el diezmo, los utensilios sagrados, el vino, el aceite y otros elementos sagrados más, había hecho una habitacioncita para Tobías. ¿Te acordás de Tobías? No sé si todavía en nuestro audio anterior hablamos de estos Tobías y Sanbalat, que eran los que impulsaron la conjura de los pueblos de alrededor para que no permitieran que se terminara de hacer la ciudad con sus muros y fortificaciones. A ese, Eliasib, un sacerdote, le había hecho una cámara cuando Nehemías estaba ausente, yendo a rendir cuentas ante Artajerjes en Babilonia. Así que volvió a los probablemente años de esto, se enteró de lo que había ocurrido Nehemías, e hizo arrojar del templo de Jerusalén a este intruso, a este ocupa llamado Tobías, justo Tobías. Bueno, tenía todos sus muebles, los hizo arrojar.
Además se enteró en su regreso, en su poco tiempo de ausencia, no se establece cuánto, se enteró de que los sacerdotes no tenían porciones para la subsistencia. También se enteró de que los levitas que se encargaban del canto y del servicio sagrado que habían huido cada uno a sus ciudades. Léase, cada uno estaba sembrando y cosechando y tratando de hacer vida por sí mismos porque no les daba para subsistir en Jerusalén dedicándose al servicio sagrado. Atención a las iglesias que se niegan a sostener a sus siervos. Esto no agrada al corazón de Dios, esto no es honrar a Dios. El que honra a Dios, honra a sus siervos, y como dice el texto tan conocido de Santiago, si alguien no ama a su prójimo, a quien ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios, a quien no ve? Honrás a Dios, honrá a sus siervos. Esdras entonces reprende a los oficiales, le dice, ¿por qué dejaron abandonado al templo? ¿Qué pasó? Hicieron entonces traer los diezmos. Entonces Nehemías, en una de esas típicas expresiones y clamores, le dice a Dios que se acuerde de él para su bien, que lo recompense por haber hecho con tanto celo lo que debía hacer. En tercer lugar, vio que algunos estaban trabajando, comerciando especialmente en día de reposo, en Shabbat. Así que hizo cerrar la puerta a las 7 de la tarde del viernes y la volvía a abrir recién cuando pasaba el Shabbat. Vio a algunos mercaderes extranjeros que estaban ahí afuera y les dijo, muchachos, les voy a dar una buena paliza. Así que logró que se retiraran de estar en acecho frente a la puerta. Vuelve a decirle a Dios que se acuerde de él y que lo perdone. O sea, si hubiera algo de incorrecto en su actitud. Él obraba con toda valentía y con toda resolución. Hay que decirlo, aunque por ahí sus modos nos resultan un poquitito primitivos para nuestra mentalidad moderna. Y en cuarto lugar, vio que algunos judíos, incluso sacerdotes, se estaban uniendo con descendientes de Asdod, de Amón y de Moab. Dice que tenían hijos que hablaban solamente en el idioma de los asdodeos. Dice, los peleé y los maldije, los agarré de los cabellos y se los arranqué y los obligué a jurar que no volverían a hacer esto. Y les preguntó, y acá está un pasaje del cual habíamos hecho mención cuando examinábamos el texto de Reyes y de Crónicas relativo a esto. Dice, Salomón fue un hombre muy sabio, fue un hombre que llevó a su máximo esplendor a nuestro reino, pero ¿no pecó al unirse a mujeres extranjeras? O sea, ¿no terminó descendiendo incluso hasta la idolatría? Además se enteró Nehemías de que un nieto de Eliasib se casó con una hija de Sanbalat. Estamos hablando de los dos principales directores de la conjura de los pueblos paganos contra los israelitas, que ni siquiera querían que los israelitas se establecieran ni terminaran de hacer los muros de Jerusalén. O sea, con ellos estaban emparentando todos estos que pertenecían al estamento sacerdotal. Y finalmente Nehemías pide de parte de Dios que castigue, que ejecute juicio sobre estos sacerdotes profanos que no estaban haciendo las cosas correctamente. Finalizamos el libro de Nehemías. En Nehemías y en Esdras, estos dos líderes, tenemos dos figuras que se ocupaban de diferentes cosas, pero que tenían en común un rasgo: un profundo temor de Dios y una honda valoración de las cosas sagradas. En esto tuvieron que ir a redropelo de la corriente de su tiempo. No siempre la tenemos fácil los que optamos por seguir a rajatabla lo que dice Dios. No es una opción popular la santificación, ni aún en los tiempos de la Iglesia. Se le están dando nombres progresivamente descalificativos, despreciativos, en son de burla, de menosprecio. A la santificación se la llama religión, incluso se la llama legalismo. Legalismo es otra cosa, pero se le llama legalismo incluso a que los cristianos tenemos que ser cada vez mejores y buscar del Señor para ser un faro, una luz, y para ser sal dentro de nuestras sociedades. Digo, no es popular hacer las cosas bien, pero estos señores, estos bravos, estos resueltos, estos valientes, Nehemías y Esdras, cada uno en su función, el primero en una función más civil,
el segundo en una función más religiosa, hicieron lo que pudieron para que el pueblo se santificara. Exhortaron, se movilizaron, tomaron decisiones, hicieron que gente importante tomara decisiones, comprometieron a la gente, los acercaron a Dios. Pero acercarse a Dios no es solo un fenómeno que tenga que ver con lo afectivo o con el corazón o con las lágrimas, sino fundamentalmente acercar al pueblo a un compromiso, una decisión volitiva, quiero decir, una resolución, un compromiso de hacer las cosas progresivamente bien. Esto es santificación. La santificación es un regalo de Dios, pero la santificación es tu misión de vida, si realmente abrazaste la fe de Jesús. Porque si Jesús vino a dar su vida por la iglesia, no fue solamente para abrir la puerta de la salvación, lo cual ya era mucho, sino además para crearse un reino que reflejara su carácter y sus valores. Ser cristiano no es solo ser hincha de Jesús, tener puesta la camiseta de Jesús, como muchos de estos tenían puesta la camiseta del pueblo de Israel, pero después no respetaban los valores de Dios, sino que además incluye esto, tener progresivamente en nosotros que se vea en nuestro carácter la imagen de Cristo y que nadie pueda negar que además de simpatizar con el Señor, somos de Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos rendido nuestras vidas. Así llegamos al final del texto en su contexto de hoy. Ya arrancamos con el libro de Esther, que es todavía parte de este interregno del reino en el cual están empezando a emigrar desde Persia y se están yendo hacia la tierra prometida. Son unos hechos que tienen lugar en Persia y ya nos vamos a ocupar de eso en nuestro próximo mensaje. Dios te bendiga. Así llega a su fin el texto en su contexto. No te vayas, seguí conectado con nosotros. En breve, la segunda parte de este estudio bíblico.